Pues muy buenos días a todos mis amados hermanos. Como decía Uve, a todos los que están aquí presentes, muy buenos días. Y a todos nuestros hermanos que nos escuchan atrás de la transmisión, también muy buenos días. Gracias al Señor por este tiempo que pues vamos a tener en su palabra. Te pido que abras tu Biblia ahí en 2 de Timoteo capítulo 2. Vamos a ver del versículo 14 al versículo 26. Así que abre tu Biblia ahí en Timoteo. Y antes de meternos de lleno, déjame recordarte algo. Timoteo, la segunda carta de segunda, ahora sí que segunda de Timoteo, la segunda carta de Timoteo, de Pablo a Timoteo, Pablo la escribe ya en una situación diferente. Cuando Pablo escribe la primera carta, escribe dando algunas instrucciones, algunas situaciones, pero ya cuando Pablo escribe su segunda carta, ya la escribe en prisión, ¿no? Me voy a pasar tantito para acá. Así que la segunda carta a Timoteo es escrita ya en prisión. Pablo ya está prisionero, ya fue pues encerrado y ya fue sentenciado a muerte. ¿Por qué es importante saber esto? Porque todas las palabras que el apóstol Pablo va a escribir o que el Señor le va a dictar al apóstol Pablo en esta situación ya en una situación diferente, y son palabras que realmente son palabras de ánimo. A diferencia de primera de Timoteo, que Pablo dio muchas instrucciones, en la segunda carta de Pablo a Timoteo le va a dar ánimo, a pesar de que Pablo ya estaba condenado a muerte. Y esto pudimos nosotros ver que fue pues muy importante, ¿no? Vamos a recordar algunas cosas, mira. Recordamos las instrucciones, la primera instrucción, hoy vamos a ver la cuarta instrucción, pero la primera instrucción fue: aviva el fuego del don que hay en ti. Y Pablo, aún estando en esta condición de prisión, le decía a Timoteo: aviva el fuego, no te desanimes, a pesar de esta situación, a pesar de tus circunstancias, tú aviva el fuego del don que hay en ti. No debemos nosotros desanimarnos. Pablo aún en este lugar, en esta cárcel, estaba agradecido con Dios y él decía: doy gracias a Dios y hemos aprendido estas cosas, ¿no? Que debemos avivar el fuego, que debemos nosotros animarnos en cualquier circunstancia de nuestra vida. Hay situaciones en tu vida que quizá no sientes que puedas estar animado, pero Pablo ya en los últimos días de su vida, aún él estaba animando a Timoteo. La segunda cosa que aprendimos fue: retén la forma de las sanas palabras. No le añadas, ¿no? Como decía ahorita Uve, no le añadas ni le quites a la escritura. Lo que está escrito en la palabra de Dios, reténlo, retén la forma del evangelio, porque muchas veces por añadirle de más, pues diluimos el evangelio. Por quererlo presentar de una manera diferente, hacemos que el evangelio se diluya. Y el Señor lo que nos está enseñando es: retén la forma de las sanas palabras, tal cual, porque la palabra de Dios confronta. No quieras disfrazar tú la palabra de Dios de una manera en la que tú lo des de una manera muy ligera. Habla la palabra de Dios tal cual. La palabra de Dios va a confrontar. La semana pasada veíamos el tercer punto, que es: esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia. Añádele a tu fe virtud, es decir, practica tu fe, ¿no? Practica las cosas que has aprendido. Añádele virtud, añádele conocimiento, añádele paciencia, añádele amor. A todas estas cosas esfuérzate en la gracia que te fue dada. No que la tienes tú, pero en esa gracia que ya se te fue dada, ahora esfuérzate. Y hoy vamos a ver nuestra cuarta instrucción, que precisamente es el título, y dice: procura presentarte a Dios aprobado. Y fíjate qué confrontador título, ¿no? Procura presentarte a Dios. No dice: procura presentarte delante del pastor, porque estoy seguro que si dijera: procura presentarte delante del pastor, muchos de nosotros quizá nos las ingeniaríamos
para presentarnos delante del pastor aprobados, ¿no? Cuando el pastor viene entrando, quizá correríamos a agarrar una silla y a que el pastor nos viera como la nombre, y el pastor pues diría, wow, aprobado, palomita, ¿no? O me conecto a la célula y sería más sencillo, porque el pastor no es omnisciente, pero Dios todo lo sabe y todo lo ve, y a Dios no podemos engañarlo, ¿sí? Al pastor podemos nosotros, pues cuando lo vemos venir, correr, pero de Dios, Dios nos ve perfectamente. Por eso esta cuarta ánimo que nos da la palabra del Señor es: preséntate a Dios aprobado, teniendo en cuenta esto, que delante de Dios nosotros estamos desnudos, ¿no? Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por eso es importante podernos presentar a Dios aprobados. Y vamos a leer, como siempre, todo el pasaje, y vamos explicando versículo por versículo. Así que acompáñenme ahí, 2 de Timoteo 2, del 14 al 26. Dice así: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y si usa bien la palabra de verdad, quiere decir que hay algunos que la usan mal. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque si quizá Dios les conceda que se arrepienten para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos, a voluntad de Él. Muy bien, pues este es nuestro pasaje, y como siempre pues vamos a ir desmenuzándolo verso a verso. Empezamos con el versículo 1, ¿no? Recuérdales esto. Y el Señor nos invita a recordarlo, ¿no? Como aprendimos en Filipenses 3, que decía Pablo: para mí no es gravoso escribirles a ustedes las mismas cosas, y para ustedes es seguro. Así que el recordar es una y otra vez: recuérdales estas cosas, ¿no? Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Así que número 1, recuérdales, exhórtales, no contiendas. La palabra de Dios no es para contender. Así que número 1, la palabra de Dios no es para entrar en contienda. No contiendas con la palabra de Dios, no quieras imponer el razonamiento. Ya lo vamos a aprender en unos pocos domingos. Vamos a pasar al capítulo 3 de 2 de Timoteo, y en el versículo 16 y 17 nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir. Y entre todos estos puntos no nos dice que sea para contender. La palabra de Dios no es para contender. Así que dice aquí: exhórtales a que no contiendan, ¿no? A que escapen de todas estas cosas, porque cuando alguien quiere contender con la palabra de Dios, la usa de una manera diferente.
y ya aprendimos las semanas pasadas cómo es usar la palabra de Dios legítimamente. ¿Te acuerdas cómo era usar la palabra de Dios de forma legítima? Cuando tú y yo utilizamos la palabra de Dios legítimamente, la usamos de una manera diferente. La palabra de Dios utilizada legítimamente es cuando puede confrontar a un pecador y lo guía al arrepentimiento. Cuando la palabra de Dios te muestra tu condición y eso te guía a arrepentirte y a reconciliarte con Dios. De esa manera tú puedes utilizar la palabra de Dios legítimamente, pero no para contender. Así que cuando tú expongas la palabra del Señor, expón la palabra del Señor. Y la Biblia dice que la palabra del Señor no volverá vacía, sino que dará el fruto para el cual el Señor la envió. No te preocupes ni te predispongas con cuestiones distintas. Trata de que la palabra del Señor sea expuesta, pero sin contender, ¿no? Ni tampoco condenando. ¿Has escuchado que a veces agarran la palabra de Dios para dar bibliazos? ¿Sí? Y que te agarran a bibliazos con la palabra de Dios. La palabra de Dios no es para condenar. Hay un peligro. La semana pasada veíamos que a nuestra fe le añadiéramos virtud. Y la virtud es practicar tu fe. Y luego veíamos que a la virtud le añadiéramos conocimiento. Conocimiento de la palabra de Dios. Pero hay un peligro, ponme atención, hay un peligro en el conocimiento. El peligro del conocimiento es que si tú no usas ese conocimiento en tu cuerpo para metabolizarlo en tu cuerpo y que haga el metabolismo de tal forma que todo el conocimiento que te va cayendo a tu mente lo pases a tu corazón y empiece a nutrir tu cuerpo, vas a utilizar entonces el conocimiento para condenar a otros. Y ese es el peligro. Si no lo metabolizas tú en tu cuerpo, entonces el conocimiento va a traer un daño, porque el conocimiento lo que hace es mostrar tu condición para que te arrepientas. Como lo hemos visto, la ley usada legítimamente lo que va a hacer es que te va a mostrar tu condición para que te arrepientas y entonces puedas volverte a Dios. Pero cuando el conocimiento lo que hace es no solamente mostrarte tu condición, sino que empiezas a ver la condición de tus demás hermanos, de todos los demás, y entonces empiezas a darte cuenta de los errores de todos los demás, te puede llevar a condenar a los demás, a contender con la palabra. Lo primero que estamos viendo, no contiendas. No entres en este tipo de cosas. El conocimiento te puede llevar a eso. ¿Por qué? Obvio, porque te das cuenta de que todos tenemos errores, pero Jesús nos dijo, fíjate en ti, en tu ojo, ¿no? No te fijes en la paja del ojo de tu hermano, sino en la viga que traes en tu propio ojo, en esa fíjate. Tenemos que tener cuidado porque cuando nosotros utilizamos este conocimiento para juzgar a los demás, no estamos utilizando la ley de forma legítima, sino lo estamos haciendo de forma ilegítima. La palabra del Señor no es para contender, es para llevar a las personas al arrepentimiento, ¿no? Y luego dice aquí, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes, porque terminan perdiéndose, porque terminan siendo condenados. La palabra de Dios no puede utilizarse para condenar a nadie. Versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y como lo veíamos al principio, preséntate delante de Dios. Delante de Dios no podemos presentarnos con hipocresía, ¿no? Dios no puede ser burlado. No utilices la ley para condenar a tus hermanos. Preséntate tú. Utilízala para ti, ¿no? Preséntala. Mira lo que dice Lucas capítulo 11, versículo 46. Dice, les dijo, ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero ustedes ni aun con un dedo las tocáis. Así que hay muchas personas que quieren cargar a los demás
condenándolos, y tienes que hacer, y tienes que hacer, y tienes que hacer, y ellos no son capaces de hacer absolutamente nada. El Señor nos dice, tú no entres en esto, tú sal de esto, no hagas estas cosas. La palabra de Dios tiene que metabolizar en ti. Al contrario, cuando tengas el conocimiento de Dios, tenlo en tu vida, permite que el conocimiento metabolice en tu cuerpo para que te nutra a ti, para que te corrijas tú, para que te veas tú, para que te arrepientas tú y para que te presentes tú delante de Dios como obrero, dice aquí, que no tiene que avergonzarse, es decir, que cuida su conducta. No que te estés fijando en los demás, pero que te fijes primeramente en ti tú. Cuídate de presentarte tú delante de Dios como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa la palabra de verdad para bien, ¿no? La usa bien la palabra. Úsala bien. ¿Para qué la vas a usar? Para que metabolice en tu cuerpo. Para que metabolizada, ¿sabes qué va a producir la palabra de Dios? Va a producir sabiduría. Y esta sabiduría te va a llevar a una cosa completamente diferente, como dice Proverbios, ¿no? Enséñanos a contar de tal forma nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Luego continúa diciendo, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Así que, fíjate, evita profanas y vanas palabrerías. No eches rollos espiritualoides, ¿no? La palabra del Señor lo que nos está diciendo es, no quieras convencer a la gente utilizando técnicas. Ten cuidado, hermano. Muchas iglesias, lamentablemente, lo que utilizan es el convencimiento, utilizando muchas técnicas de liderazgo y de situaciones que no estoy diciendo que estén mal, pero que no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es una cosa, las técnicas de liderazgo es otra cosa, porque nosotros lo que hemos aprendido es que en la iglesia el Señor nos llama a tener un corazón de siervos. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios, sino que se hizo siervo y se humilló. El Señor no nos manda a ser líderes ni a tener un liderazgo ni nada por el estilo, aunque en algún momento desempeñemos alguna función de liderazgo, pero el Señor no nos manda esto. Así que ten cuidado, no mezcles las cosas espirituales, porque mira cómo dice, evita profanas. Y cuando algo es profano, es algo que no es espiritual, es algo que tú estás sacando fuera de la Biblia, ya es un rollo que te quieres aventar fuera de la Biblia, y cuando tú quieres aventarte este rollo fuera de la palabra de Dios, vas a caer en vanas palabrerías, porque lo único que haces es aventarte un rollo y empiezas a envolver a la gente con cosas y que el campeón que hay en ti y que esto y lo otro y que somos más que victoriosos y etcétera, etcétera, y envuelves a la gente en cosas que nada que ver, o que Dios quiere prosperarte y que Dios te quiere dar esa casa, ese auto, y empiezas a convencer en palabrerías. Y lo que dice aquí es que estas palabrerías son profanas, porque no son bíblicas. Ya también lo aprendimos en Primera de Timoteo, cuando vimos que muchos se desvían, se envanecen, y el Señor nos dijo, se envanecen y no saben nada y ya están delirando, o sea, al grado de que ya están delirando, porque cuando tú te desvías de las cosas espirituales, por eso la segunda recomendación que vimos es retén la forma de las sanas palabras, retén esta forma. Es importante poder retener esta forma. Dice aquí, porque te conducirán más y más a la impiedad. Así que cuando tú estás en esta situación, lo único que conduces es más y más a la impiedad. No vas a librar a nada, sino que vas a conducir a la impiedad. Dice, y su palabra carcomerá como gangrena. Y aquí nos pone el ejemplo de dos personas, Himeneo y Fileto, ¿no? Que dice que se desviaron de la verdad.
diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe. Es importante que veamos esto, porque cuando una persona empieza a hablar de cosas que no son bíblicas y te empiezas a desviar de la palabra de Dios, seguramente vas a trastornar la fe. Por eso nosotros insistimos mucho en el estudio de la Biblia verso a verso, capítulo a capítulo, versículo a versículo, que es bien importante, porque estudias la palabra de Dios en el contexto completo, lo que la palabra de Dios te dice, no lo que tú entiendes. No sacas un texto por aquí, un texto por acá, un texto de este lado y empiezas a armar todo una conveniencia, un tema que se te ocurrió y que no tiene nada que ver, y terminas trastornando la fe de los demás, terminas haciendo bolas a los hermanos, terminas confundiendo a la gente. La palabra de Dios nos dice: ten cuidado, porque dos de estos empezaron a confundir y empezaron a decir que la resurrección ya se efectuó. Si tú quieres revisar acerca de la resurrección, te recomiendo que veas 1 Corintios capítulo 15. En tu casa te recomiendo que lo leas, es todo el capítulo 15, te va a dar un conocimiento muy claro acerca de la resurrección. Pero déjame ver rápidamente, vamos a ver muy rápido algo acerca de la resurrección. No vamos a meternos tan de lleno, pero creo que es importante que podamos ver un pasaje que nos va a dar mucha claridad. Mira lo que dice Juan capítulo 5, versículos 24 al 29. Juan 5, 24 al 29. Mira cómo dice: de cierto os digo, que el que oye mi palabra, fíjate bien, el que oye y cree al que me envió, tiene, subraya la palabra tiene, tiempo presente, tiene, hoy mismo, si oyes y crees, tienes vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así que la palabra del Señor nos está enseñando un primer paso. Si tú oyes la palabra de Dios y crees, has pasado de muerte a vida. ¿Por qué has pasado de muerte a vida? Porque la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado lo único que hizo fue hacer una separación de Dios. Pero cuando tú oyes la palabra de Dios y tú crees al Señor y tú te arrepientes, entonces en ese momento pasas de muerte a vida. Porque mientras de que tú no tienes a Dios en tu corazón, estás en un periodo de muerte. Y la muerte espiritual no es la desintegración del cuerpo. La muerte espiritual es destitución de la presencia de Dios. Cuando tú estás muerto espiritualmente, no es que pase algo en tu cuerpo físico. La muerte espiritual es que estás separado de Dios. Por eso aquí Jesús estaba diciendo: el que oye mi palabra y cree, él tiene tiempo presente, tiene vida eterna y no vendrá condenación, pero ha pasado de muerte a vida en este momento. Y continúa diciendo: de cierto os digo, viene hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿Sí? Los muertos, los que oyen la voz de Dios, los que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y cuando escuchaste la voz de Dios, ahora es tiempo, ¿sí?, de que escuchas la voz de Dios y vivirás. Ellos, Himeneo y Fileto, decían que este preciso paso era ya una resurrección. Pero no puede ser una resurrección porque estamos en este cuerpo, seguimos en este cuerpo de carne, el cual Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de carne? Y la Biblia nos enseña precisamente ahí en 1 Corintios 15, por eso te digo que lo leas con calma, que cuando tú y yo estemos en el cuerpo resucitado, vamos a resucitar en un cuerpo diferente. Continúa diciendo, versículo 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y Él también dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá tiempo futuro. Ahora ya estamos aquí en futuro, subraya esta palabra, vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Ahora sí está hablando de un tiempo futuro. Ya no está hablando de un tiempo
presente. En aquel momento, todos los que estén en los sepulcros, ahora sí oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán, tiempo futuro otra vez, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Así que hay dos tipos de resurrección: una resurrección a vida, una resurrección a muerte, ¿no? Una resurrección a condenación. Y como un comentario, ¿te acuerdas cuando Jesús le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo para que puedas entrar en el reino de Dios? Podemos comentar esto. Cuando Jesús le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo, le estaba diciendo: tienes que nacer dos veces, porque naces primero de tu mamá, del vientre de tu madre, y luego naces espiritualmente. Si naces dos veces, solo vas a morir una sola vez, cuando mueras de forma física. Pero si solo naces una sola vez, naces de tu mamá y no naces de nuevo, vas a morir dos veces, porque vas a morir en la muerte física y vas a morir en la muerte eterna. Así que naces dos veces, mueres una sola vez. Naces solo una vez, vas a morir dos veces, ¿no? Es importante cuidar esto, y el Señor está diciéndolo muy claro. En aquel tiempo futuro, en ese momento va a haber una resurrección, y estos hombres pues desvirtuaban la palabra de Dios, tergiversaban la palabra de Dios y confundían a la gente y decían que la resurrección ya se había efectuado, etcétera, etcétera. Por eso la Biblia nos dice: ten cuidado, evita profanas palabras, no eches rollos, brother. Si tú eres servidor de célula, no eches rollos. Si tienes la oportunidad en algún momento de compartir la palabra, no le eches de tu cosecha. La palabra de Dios, así tal cual, va a confrontar. Acuérdate que tú y yo somos sembradores, que nada más ponemos la semilla, la palabra de Dios, y el Señor es el que riega el agua y el que produce el fruto. Dice que Él manda el agua, la lluvia temprana o tardía, pero como Él sabe. Para ti puede parecer, o para mí puede parecer tardía. El Señor ya se tardó. Yo ya le compartí a esta persona y no pasa nada, pero el Señor sabe en qué momento va a enviar la lluvia, que para ti puede ser tardía, pero en el momento en el que el Señor mande su lluvia, esta palabra va a dar fruto. No le eches más de tu cosecha, porque echarle más o salirnos de las sanas palabras puede confundir, puede trastornar, como dice aquí, trastornaron la fe de algunos. Pero versículo 19, pero el fundamento de Dios está firme. El fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Fíjate bien cuál es el sello, bro. Conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. Así que el Señor conoce a los que son de a de veras y a los que son de mentirita, ¿no? El Señor es el que conoce. Dice Mateo capítulo 7, del versículo 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre enseñé en una célula, y en tu nombre fui servidor de esto, y en tu nombre hice 1000 cosas. No en tu nombre. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Fíjate cómo utiliza la palabra conocí. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Así que el fundamento de Dios está firme y tiene este sello: conoce el Señor a los que son suyos. El Señor conoce a los que son suyos, a los que de corazón limpio se presentan delante de Él, con un corazón humilde. No tienes que disfrazar. Por eso comentábamos al principio: preséntate con diligencia delante de Dios, aprobado, delante de Dios, porque delante de los hombres puede ser sencillo, y eso era la técnica de los fariseos, que delante de los hombres se presentaban muy propios y muy cultos y muy religiosos y muy espirituales, pero el Señor les dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Por eso el Señor dice: yo conozco a los que son
míos. Conoce el Señor a los suyos y dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártate de iniquidad, brother. Si tú estás invocando el nombre de Cristo y estás en iniquidad, acuérdate, el Señor conoce si eres o no eres. Dios no puede ser burlado. Dice Gálatas 6:7, no os engañéis. En otras palabras, el que te estás engañando eres tú, bro. Los que nos engañamos somos nosotros. Y el Señor nos dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, de Dios no te vas a burlar. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que cuando tú crees que estás engañando a todos y que te estás portando bien a todo dar aquí en la iglesia y que todos te tienen, pero delante de Dios no es así, ten cuidado. Acuérdate que el conocimiento, mi hermano, debe llevarte al arrepentimiento. El conocimiento lo tienes que usar para que metabolice en tu cuerpo y te nutra de las cosas espirituales y te transforme tu vida y te cambie y dé una evidencia en tu vida. El conocimiento debe servir para que el Señor a través de su palabra te transforme a ti. El conocimiento es para que te transforme a ti, bro. No para los demás, no para que andes condenando a los demás, contendiendo con los demás, enjuiciando a los demás. No es para eso. El Señor al final conoce a los suyos. Tú preséntate delante de Dios aprobado. Tú fíjate delante de Dios, pregúntate delante de Dios si tú en este momento delante de Dios puedes aprobar. ¿Tú crees que si en este momento el Señor te aplica un examen, tú puedes aprobar, bro? Cuando estamos haciendo la evaluación para el discipulado, a veces tenemos miedito, ¿no?, de hacer la evaluación y ya te vas a conectar y dices, híjole, y si no la paso y tengo miedo. Imagínate delante de Dios, bro, que delante de Dios el Señor te tenga que decir si estás aprobado o no. El Señor conoce tu corazón y como decía V, engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? El Señor es el que conoce todas las cosas. Delante de Dios no lo podemos engañar. Por eso, mi hermano, si tú crees que estás engañando a Dios, no lo puedes engañar. Por eso dice, si tú estás invocando el nombre de Cristo, apártate de iniquidad. Dios no puede ser burlado. No te engañes tú. El que va a terminar cosechando lo que sembraste vas a ser tú. Y en aquel momento el Señor te va a decir, no te conozco, a ti no te conozco, conozco a los que son míos, pero a ti no te conozco. Por eso aprópiate de la palabra de Dios en tu vida, para ti. Y cuando la expongas a los demás, expón la palabra de Dios tal cual. Y la palabra de Dios hará su obra. Versículo 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿de qué cosas, brother? De aparentar, ¿sí? Si tú te limpias de no presentarte delante de Dios, te limpias de dejar de contender, te limpias de utilizar la palabra de Dios para cosas no legítimas, no usarlas legítimamente, si tú te libras de todas estas cosas, entonces serás instrumento de honra, santificado. Porque si no te limpias de estas cosas, mi hermano, como dice Corintios, Primera de Corintios 13, ¿te acuerdas cómo dice Pablo? Sí, ¿de qué me serviría repartir todos mis bienes a los pobres si no tengo amor? ¿De qué me sirve hacer tantas cosas si no tengo amor? Nada más vengo a ser como un metal que retiñe, ¿te acuerdas? ¿Qué significa esto de un metal que retiñe? Nada más hago ruido, bro. Nada más estoy haciendo ruido, pero no es algo real. Nada más estoy apantallando, pero no es algo real. Por eso tú límpiate de todas estas cosas y preséntate como un instrumento de honra, santificado. Apártate de todas estas cosas, útil. Preséntate como un instrumento útil. ¿Y qué es un instrumento útil? Aquel instrumento que cumple con la función para la cual fue creado. ¿Para qué fuiste tú creado? Para
alcanzar todas tus metas y todos tus deseos y todos tus anhelos en la vida, para cumplir el propósito de Dios en tu vida. Así que cuando tú te vuelves un instrumento útil, es cuando tú puedes llevar a cabo el propósito de Dios en tu vida. Para eso te presentas como un instrumento útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Alguien que es dispuesto, alguien que no está, que se deja, una persona dispuesta es una persona que se deja moldear, una persona que se deja moldear por el Señor, que se deja transformar por el Señor, que no se pone necio, que no se aferra a querer tener su propia manera de pensar, sino que es dispuesto a la voluntad de Dios para toda buena obra. Versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles. Subraya la palabra huye. Fíjate cómo comienza este versículo, huye. Y nos va a hablar acerca de las pasiones juveniles que se incrementan en la vejez, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos que estas pasiones solo son juveniles, pero también muchos de los que ya no somos tan jóvenes, también seguimos teniendo este tipo de cosas en nuestro cuerpo. Mientras de que estemos en este cuerpo de carne, la Biblia nos dice, huye de todas estas cosas. Por supuesto, jóvenes, huye de las pasiones juveniles. Y la palabra huir, fíjate cómo dice la Biblia, cómo nos exhorta, nos dice huye, no te dice pelea. La semana pasada vimos que pelea la buena batalla de la fe. Ahí el Señor te estaba diciendo pelea, ¿no? Pero hoy, respecto a las pasiones juveniles, la Biblia te dice huye, córrele, bro. Patitas, ¿para qué las quiero? ¿Ok? Sal corriendo, no te detengas. De las pasiones juveniles no te puedes poner a pelear. No, es que yo, no, nada más voy a llevarla a su casa, ¿no? Nada más la voy a acompañar a su casa y no, nada más le ayudé a subir sus cosas porque pues estaban bien pesadas y pues no estaban sus papás y pues me quedé a acompañar. Huye, brother, huye, no pongas ni tantito. Hemos visto muchos ejemplos, pero fíjate que en el libro de Génesis capítulo, no recuerdo qué capítulo es, si es 38, 39, por ahí así, en el libro de Génesis, nos habla acerca de la historia de José con la mujer de Potifar, ¿te acuerdas? Y nos dice que este joven, que era un joven pues agradable a la vista, un joven guapo y como dice la canción, ¿no? Guapo, alto, tierno, y entonces era una chulada el muchacho. Y la mujer de Potifar, en cuanto lo vio, dijo, pues me lo voy a ligar, pero era una mujer casada. Y le estaba haciendo la vida cansada, estaba atrás de él. Y él le decía, ¿sabes qué? No conviene. La Biblia dice que él le dijo, no te conviene, porque mi Señor me ha puesto aquí y me tiene toda la confianza. ¿Cómo puede ser que yo le haga esto? Que peque contra él y que peque contra Dios. ¿Cómo puede ser posible? No puede ser. No puedo hacer tal pecado, tal daño. Y aún así esta mujer seguía insistiendo hasta que dice que en un día que él estaba solo, lo tomó por su ropa y no sé, la Biblia no detalla si lo tomó así fuerte y le jaloneó o si le fue quitando lento, poco a poquito, no dice cómo, brother, pero lo que sí dice, y léelo ahí, y menciona esta misma palabra, que José salió huyendo. Dice que salió huyendo, menciona esta misma palabra, huyó. Por eso la Biblia te está diciendo, huye, córrele, brother, porque si te quedas otro poquito, no la cuentas. Y si José hubiera dicho, híjole, es que pues también está bien guapa. Pues la Biblia es sabia. La Biblia te dice, huye, no des lugar al diablo. Un poco de levadura leuda toda la masa. Tú te quedas un poquito y puedes caer en lazo. Por eso es importante que aprendamos y que entendamos lo que la palabra de Dios, por eso a veces te digo, trae tu Biblia, subráyala. La Biblia dice, huye de estas cosas, ¿no? ¿Y qué te recomienda? Fíjate que esta misma palabra de huye
nos la dijo cuando nos habló acerca de la codicia. Huye de la codicia, huye de todas estas cosas, ¿no? Y nos decía, y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, y lo vuelve a decir aquí, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Es decir, sigue las cosas del reino de Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. No sigas estas cosas de pasiones juveniles. Quítate de esto, ¿no? Mejor sigue las cosas espirituales, echa mano de la vida eterna, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Sigue estas cosas, pero síguelas con los que de corazón limpio invocan al Señor. No con los que de corazón sucio no invocan al Señor. Mi hermano, ten cuidado. Joven, ten cuidado. Y no tan jóvenes, tengamos cuidado. Porque los jóvenes y no tan jóvenes, pero la Biblia dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Que no estás en el consejo de malos, mira cómo dice aquí, con los de corazón limpio, o sea, sigue estas cosas, pero con los de corazón limpio. Es que mis cuates, ¿no? Me la paso bien a todo dar. Sí, brother, pero ten cuidado, ten cuidado. La Biblia dice en Proverbios 13:20, ¿te acuerdas que dice la Biblia ahí? Que el que anda con sabios, sabio será, pero el que anda con necios, ¿qué dice? El que anda con necios seguramente les va a compartir del Evangelio y los va a jalar a los pies de Cristo. ¿Dice eso la Biblia? No. Dice que el que anda con necios será quebrantado. Y es la Biblia, brother. Es la palabra de Dios. El que anda con necios será quebrantado. Porque la Biblia es sabia. Porque la Biblia sabe, mi hermano, que si tú te juntas y tienes amistades que no agradan a Dios, vas a terminar haciendo lo mismo que ellos. La Biblia es sabia. Y muchas veces no queremos reconocer esto. No digo que no les hables. Mira, aclaremos este punto. Porque a veces pensamos, bueno, entonces ya no le tengo que hablar a nadie, entonces ya no puedo llevarme bien con nadie. No. Sí puedes hablarles y sí te puedes llevar bien con ellos, pero acuérdate, mi hermano, que la Biblia dice que no participemos en las cosas infructuosas de las tinieblas. Cuando tú te das cuenta que el juntarte con ellos ya te está llevando a participar de lo mismo que hacen ellos, pues entonces prende la huida, brother. Córrele. Ya no sigas ahí, porque la Biblia dice que si el que te juntas con necios, vas a ser quebrantado. Si te estás dando cuenta que no puedes compartirles del Evangelio, que no estás influyendo para ellos, para bien, que en realidad no los estás tú jalando, ¿no? Como dice Jeremías, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos, que te estás dando cuenta que no los estás tú jalando, pero más bien que te están jalando a ti y ya te están llevando y ya te vas a ir de bruces. Mejor huye, bro. Mejor ya quítate de esas amistades, ¿sí? Mejor, como dice la Biblia, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Júntate con los que de corazón limpio te invocan al Señor, con los que te llevan a buscar a Dios. Júntate con jóvenes que te llevan a buscar de la palabra de Dios. No con jóvenes que aunque te la pasas bien, brother, te van a llevar a cosas que no tienen nada que ver. Todas estas pasiones juveniles, la Biblia dice, huye. Y estas pasiones juveniles las puedes, no solamente creas que es cuando, como hablábamos de José, ¿no? Y la mujer de Potifar, no solamente es así, pero ¿qué tal cuando estás a un clic de distancia en tu celular? La Biblia te dice, huye. ¿Cómo vas a huir, brother? ¿Vas a dejar tu celular aquí y te vas a echar a correr? Pues tal vez no, pero ¿por qué no eliminas las aplicaciones que no te convienen? ¿Por qué no eliminas las cosas que no, las páginas que no? Pero a fuerzas quieres estar teniendo ciertas aplicaciones que tú sabes, brother, que te llevan a caer en estas cosas, y la Biblia te dice, huye, porque vas a terminar
Por eso, empezando por este tipo de detalles y empezando por programas de televisión y empezando por pláticas que no convienen, puedes caer en cosas que nada que ver. Entonces, no escuches el consejo de malos, no sigas el camino de pecadores, ni te sientes en silla de escarnecedores. Versículo 23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, ¿no? Es decir, que no estás buscando que te aplaudan, no estás buscando que te hagan un pastel, brother, no estás buscando, tú sufre penalidades por causa del Evangelio, ¿no? Sufre penalidades, así tiene que ser el siervo, no en cuestiones necias e insensatas. Ten cuidado, desecha las cuestiones necias e insensatas. ¿Cuáles son estas cuestiones necias e insensatas? ¿Cuáles son? La Biblia dice en Proverbios: fíate del Señor de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconoce al Señor en todos tus caminos, fíate de Él de todo tu corazón. Y cuando no te estás fiando del Señor de todo tu corazón, puedes caer en cuestiones necias e insensatas y te aferras a una necedad. No, yo creo que pues juntarme con estos amigos no pasa nada, ¿no? No, pues yo nada más salí a comer con una cuestiones necias e insensatas, mi hermano, ¿sí? Desecha las cuestiones necias e insensatas, porque es insensatez. No estás pensando de una manera sensata, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Y esta parte, como lo veíamos, ¿no? El conocimiento que el Señor nos ha dado, que debe ser metabolizado en nuestra vida para aprovecharlo y convertirlo en sabiduría de Dios. Y cuando tú tienes que corregir a los demás, hablamos, no te estés fijando en la paja del ojo de tu hermano, ¿no? Que no, el conocimiento no te sirva para estar condenando a tus hermanos. Pero cuando tienes tú quizá que exhortar a uno de tus hermanos, cuando sí el Señor te ha puesto en una función en donde tienes que exhortar, hazlo con mansedumbre, ¿no? Si tienes que corregir algo, dice la Biblia, corrígelo con mansedumbre. Y ya habíamos hablado, ¿no? Que también la Biblia nos aconseja, hazlo con mansedumbre, sabiendo que tú también puedes ser tentado en estas cosas. No lo hagas sintiéndote muy acá, no, con mansedumbre, brother. El siervo del Señor no debe ser contencioso. Hazlo con mansedumbre, corrige con mansedumbre a los que se oponen. ¿Por qué? Porque quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él, ¿sí? La gente, cuando no está siguiendo la verdad, cuando no está siguiendo la palabra de Dios, está cautiva en el pecado. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo en Juan 8:34, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Por eso cuando te presentes tú delante de Dios, preséntate aprobado, ¿sí? Preséntate aprobado delante de Dios y apártese de iniquidad, como lo vimos, todo aquel que invoca el nombre del Señor, porque el Señor conoce a los que son suyos. A Dios no lo podemos engañar, mi hermano. Si estás en pecado, si estás todavía practicando estas cosas, apártate de iniquidad, ¿no? Sirve al Señor, preséntate delante de Dios como un obrero aprobado delante de Él, ¿no? Sin nada de qué avergonzar, que usas bien la palabra de verdad. Este es nuestro versículo que vamos a memorizar. De hecho, el versículo a memorizar es precisamente este. Entonces es importante que entendamos cómo te tienes que aprovechar, cómo tienes que utilizar la palabra de verdad, cómo utilizarla para bien, ¿no? La palabra de verdad, cuando la utilizas para ti, cuando la utilizas para limpiarte tú, cuando la utilizas para que el Señor pueda utilizarse como ese instrumento útil. Así que el Señor nos ha hablado varias cosas
Hemos terminado ya con el capítulo 2 de Segunda de Timoteo. La siguiente semana continuaremos ya con el capítulo 3. Y bueno, pues vamos a orar. ¿Qué les parece si oramos para concluir con este estudio? Padre, queremos agradecerte, Señor, pues por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque sin duda tú nos exhortas a través de tu palabra, tú nos animas, Señor, y tú nos invitas a que podamos primeramente pues utilizar tu palabra de forma legítima, Señor. Primeramente para nuestra vida, primeramente para limpiarnos, Señor, primeramente para presentarnos delante de ti como obreros que no tienen de qué avergonzarse, Señor. Y qué difícil, Señor, es poderse presentar, Señor, delante de ti si buscamos hacerlo utilizando tu palabra de una manera incorrecta, Señor. Porque si buscamos utilizar tu palabra de una manera incorrecta, nos vamos a querer presentar delante de ti con legalismo, Señor, creyendo que a través de hacer algo es que vamos a poder presentarnos delante de ti de una manera correcta, Señor, cuando tú lo único que buscas es un corazón contrito y humillado, Señor, un corazón humilde, que podamos nosotros buscarte, Señor, con todo nuestro corazón, que podamos nosotros agarrar tu palabra y apropiarnos de tu palabra para limpiarnos, Señor, y para ser gratos delante de ti, Señor. Tú nos has justificado, Señor, tú nos has perdonado, tú nos has limpiado, Señor, tú eres el que has hecho todo por nosotros, Señor. Así que nosotros lo único que tenemos que hacer es presentarnos ahora con esa evidencia, Señor, de que hemos recibido esta justificación tuya, Señor. Con esta evidencia, Señor, que tu palabra ha transformado nuestra vida, Señor. Ayúdanos a presentarnos con un corazón humilde delante de ti, Señor, porque tú conoces a los que son tuyos, Señor. Tú nos conoces, tú conoces todas las cosas, Señor. A ti no te podemos engañar, Señor. Así que te agradecemos, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias por todos mis hermanos, Señor. Gracias por la vida de cada uno de ellos, Señor. Gracias, Señor, por este nuevo año también que comienza hoy, Señor. Bueno, que ha comenzado ya, Señor. Este es nuestro primer domingo de este nuevo año, Señor. Y sabemos que tú nos llevarás en bendición, Señor. En bendición para llevar a cabo tu propósito en nuestra vida, Señor. Permite que este año podamos nosotros llevar a cabo tu propósito en nuestra vida, Señor. Que podamos reflejarte cada día más y más a ti, Padre. Y que cada uno de nosotros podamos glorificarte con nuestra vida, Señor. Muchas gracias por tu preciosa palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Muy bien, pues gracias a Dios y pues vamos a despedirnos con una alabanza.